Bienvenido al podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Estamos aquí con la doctora Luján Comas, una de las principales, si no la principal investigadora de experiencias cercanas a la muerte en España y posiblemente en toda Europa. Yo quisiera comenzar desde el principio. ¿Qué fue lo que la llevó en los tiempos iniciales a estudiar este fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte? Pues me llevó un diagnóstico fatal de mi primer marido. No había nada que hacer, ni siquiera quimioterapia, no había nada que hacer. Yo era médico, estaba en esa época iniciando el trasplante de pulmón y también estaba en cirugía cardíaca y reanimando paros, porque mi especialidad es reanimación también, ¿no? Y reanimaba paros y bueno, a mí siempre me han gustado todas las intervenciones más complicadas. Entonces, la medicina tradicional le daba pocas posibilidades y era una muerte segura e inminente. Entonces yo me puse a estudiar todas aquellas medicinas complementarias que le pudieran mejorar la calidad de vida, pero también todo aquello que estuviese escrito sobre la muerte, el más allá, la existencia de algo más, ¿no? Y en esa época lo único que había eran investigaciones retrospectivas, como la del doctor Raymond Moody o la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero todo eran recopilaciones de casos, pero no había ninguna investigación prospectiva como sí que hubo después. Era como una ventana de aire fresco que entraba y no podía ser experiencias de tanta gente que te hablasen de que en un momento que aparentemente estaban muertos, habían tenido unas vivencias, ¿no? Unas vivencias muy completas. Claro, eso. Y luego, pues el libro tibetano de los muertos, el egipcio de los muertos, todo lo que había en la espiritualidad oriental. Y me ayudó mucho y le ayudó mucho. Entonces él murió con mucha paz. Yo me planteé que si esto le ha ido bien a él, ¿por qué no puedo seguir ahondando en esto, investigando y pues dar charlas, escribir un libro, dar cursos? Porque al quitar el miedo a la muerte, lo que tú ayudas es a vivir, porque el miedo a la muerte te impide vivir. Cuando, Entonces es importantísimo vivir. en ese entonces, cuando reanimaba a alguien, ¿no se topó con algunos casos de personas que decían haber estado en otro lugar? ¿O todavía No, no? no, pero yo sí que me planteaba muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos en cirugía cardíaca un tipo de urgencias tremendo, que era cuando se rompía el arco aórtico. El arco aórtico, la aorta lleva la sangre a todo el organismo y sale del corazón y da una vuelta, hace un callado, callado aórtico y ya desciende para todo el cuerpo. Pero en ese callado sale toda la circulación cerebral. Entonces, cuando se rompía por un aneurisma, se rompía esa zona de la aorta, era una urgencia muy urgente, teníamos que poner al paciente en hipotermia profunda, teníamos que utilizar una cirugía extracorpórea. Bueno, y cuando tenías una temperatura determinada, todo estaba helado porque el corazón lo enfriabas a través de las arterias, ponías hielos, soluciones cardioplégicas, y cuando el corazón se había parado, cuando tenías una temperatura cerebral determinada, allí dejábamos todo
quitábamos la circulación extracorpórea, quitábamos el respirador, quitábamos los sueros y todo era cero. El electroencefalograma era plano, todo era cero. Y yo me planteaba, bueno, pero si estamos hablando de la ciencia, de la objetividad, este hombre objetivamente está muerto porque ningún parámetro vital está funcionando. Claro que yo sé que a través del frío tú disminuyes el metabolismo, estás protegiendo el cerebro, pero el que simplemente observa ve que todo es cero. Entonces, ¿qué pasa después, no? Y son preguntas que te vas haciendo de lo que es observable, del objetivo, de lo subjetivo, de qué es lo real, de qué pasa si somos un cuerpo con alma que viene en algún momento, o el alma coge ese cuerpo para manifestarse, ¿no? Te planteas muchas cosas. ¿Y qué fue el primer caso que la llevó a conectarse con ese mundo de las experiencias cercanas a la muerte? Bueno, el libro de Raymond Moody, el libro de Raymond Moody, ese fue el primer caso. Y luego en el quirófano no, porque, claro, anestesistas de cirugía cardíaca y de este tipo de cirugía es muy sofisticada y éramos muy pocos. Y entonces tenías mucho trabajo, mucha sobrecarga. mm, de trabajo y eran los residentes los que iban a ver el enfermo, pero para esto necesitas tiempo para estar con el paciente. Necesitas charlar, crear ese clima de confianza, que te conozcan y puede ir saliendo. Pero ahí no podíamos. Sin embargo, yo puse una consulta de medicinas complementarias, de medicina integrativa, sí, holística, y allí sí que los pacientes me contaron cosas. Y hubo una que me pareció maravilloso, una mujer que tuvo un paro y la hija no se lo esperaba y fue un shock para la hija. Entonces estuvo sufriendo muchísimo y la madre sobrevivió. Y luego la madre le explicaba que había tenido una experiencia cercana a la muerte, bueno, las vivencias, y decía, hija, no te preocupes, si la muerte es muy sencilla. Es como, ¿tú sabes cuando estás durmiendo? Pues, ¿verdad que pasas de un sueño a otro instantáneamente? Dice, pues esto es lo mismo. Estás en una realidad e instantáneamente pasas a otra. No es largo, ni complicado, ni qué haré. No, es automático, es espontáneo, ¿no? Entonces, la hija, cuando se murió la madre, ahí ya estaba confortada. Vivió 2 años, lo suficiente para que la hija ya quedase en paz con su muerte. Hay un caso que he leído y he escuchado que realmente la trastocó, que es el caso de Xavier Melo. Sí, 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 ¿Cómo sí. entraron en contacto? ¿Cómo te enteraste de su caso? ¿Cuáles fueron esos inicios? Yo me hicieron una entrevista en un programa aquí, pues muy conocido, es muy popular, Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. Y estuve hablando de las ECMs, era la doctora que no creía en la muerte, y él me vio y dijo, ay, pues yo le tengo que conocer y explicarle mi ECM. Él estudiaba economía y trabajaba mucho y daba clases de matemáticas a alumnos para recuperar. Y un día a la salida de dar una clase a un alumno, que ya estaba muy cansado, coge el coche y otro coche en dirección contraria le embistió. Y entonces él, bueno, pues salió del coche, él se veía
desde fuera del coche, él veía todo el coche destrozado, todos los papeles de los apuntes, porque estaba en exámenes, todos volando por el aire. Y bueno, ahí lo intentaron recuperar, llamaron una ambulancia, tuvo un traumatismo craneal, contusión cerebral, tuvieron en tratamiento 2 años con antiepilépticos y bueno, él se veía conectado a todo, hizo una revisión de vida a su infancia y en su infancia conectó con su madre, con su padre y él te decía que se sentía uno con todo, se sentía uno con el agua del río, con el aire, con los pájaros, con la madre, con el padre, con todo, ¿no? Y es como si en un momento determinado lo entiendes todo y sabes el sentido de tu vida, sabes todo, todo eso. Y además es muy curioso porque su madre ellos vivían en un pueblito al lado y la madre tuvo la sensación de que a su hijo le había pasado algo y hizo mover a todas, estaba con el marido y con unos amigos en su casa, los hizo salir a todos, se cambiaron, cogieron el coche, se fueron al pueblo de al lado, a un sitio donde ella quería ir. Y en ese sitio, al frente, es donde ocurrió el accidente. Entonces llegaron y ya vieron el coche accidentado y todos los apuntes por el suelo. Sí. Y cuando se despertó, bueno, y él tuvo esa sensación de ese abrazo de Dios, de un ser muy alto que lo abrazaba, era el regreso a casa, ¿no? Con un amor que no hay palabras. Y cuando vuelve, dice a todo el mundo que ha visto a Dios, que ha estado con Dios. Pero rebotado de estar aquí, porque él quería estar allá. Y él decía que se sentía que lo habían rechazado porque debía ser que, pongamos, no daba la talla o por cualquier cosa de esas que no había podido quedarse allá, pero que él se hubiese quedado. Y cuando vuelve le dijeron, va, eso es normal, no sé qué, le pincharon y ya le durmieron y ya está. Y bueno, y luego a los años, que eso además no lo contó hasta pasados muchísimos años, a los años creó Fundación Iclovi. A raíz de eso nos conocimos, fíjate que cuando nos vimos, tanto él como yo, sentimos que nos habíamos conocido de otras vidas y que nos uníamos ahora o nos habíamos encontrado como un propósito del alma. Él había fundado Iclovi, estaba en el inicio y bueno, pues empezamos a hacer proyectos juntos, proyectos de conciencia en la vida diaria, proyectos de acompañamiento al duelo, de cursos, ¿no? Y también de investigación. Además del caso de él, usted ha entrevistado a cientos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sí. Quisiera que nos contara los casos más impactantes, más impresionantes que recuerde. La verdad es que hay muchos casos impactantes. Em, bueno, hay uno que estuvo en coma durante muchísimo tiempo y mientras estaba en coma él estaba afuera y le atendió su abuelita, le llevó y la abuelita vivía como en una ciudad preciosa, pero tenía unas murallas y a él no le dejaban entrar. Entonces él se quedaba siempre en la puerta en meditación. Entonces luego la abuelita salía y le daban calditos para reanimarse, que yo es la primera vez que he oído que coman. Pues aquí le daba un caldito que decía que sabía a algo conocido, pero que no era. Y le daban también una fruta que él explicaba que era como una fruta de aquí,
por asemejarla y te decía el gusto que tenía, que yo tampoco, el sentido del gusto, la vista, el olfato, el oído, todo eso sí, pero el gusto yo no lo había oído. Entonces estuvo así mucho tiempo, muy interesante. Y un día vino la abuelita, nos tenemos que ir rápido, y le dijo que se tenía que dar prisa porque lo iban a despertar y si él no estaba ya, había muchos seres dispuestos a entrar en su cuerpo. Claro, a mí esto de que hubiese seres que estuviesen dispuestos a entrar en el cuerpo, claro, me chocó. Yo no pensaba que todo el mundo estuviera ahí pendiente de encontrar un cuerpo para poder seguir viviendo, pero seguro que sí. El de Ingrid Honkala es apasionante, a mí me parece increíble su caso, ¿no? El caso de una niña que no llega a 3 años y que se ahoga. Era una niña que no tenía conocimiento previo de nada y jugando a la pelota en un estanque, en una balsa de agua, ¿no? Donde lavaban, se cae dentro por ir a coger la pelota y se ahoga, no sabía nadar. Y la hermanita tenía 1 año más, me parece, y no podía sacarla. Y todo lo que ella vive cuando sale de su cuerpo y se va a buscar a la muchacha de servicio para que la ayude. Y estaba escuchando con la radio novelas por la radio, no le iba a hacer caso y se fue a buscar a su mamá. Y cómo intervino en el pensamiento de la madre, que la madre de repente se dio cuenta y se giró para atrás y en vez de ir a coger el medio de transporte para ir a trabajar, volvió otra vez a la casa y en vez de entrar por la puerta principal, entró directamente por detrás donde estaba el agua y las niñas y le hizo reanimación y vivió. Pero para mí lo más impactante es que ella estaba enojadísima. Estaba enojadísima. Yo estuve viendo fotos de ella eh, antes y después. Antes era una niña contenta, sonriendo, y después una niña enfadada. Y decía, a mí no me llames Ingrid. Yo no me llamo Ingrid. Yo no soy esa. No. Es, claro, es que cuando estás arriba, y más una niña, un niño, no tiene todas esas concepciones mentales. Entonces, ella sabe que ella no es el cuerpo, ella sabía que esta no era su casa, ni era, ella venía de otro sitio, estaba ahí de paso, ¿no? Y estaba enfadada. Me parece muy bonito, muy bonito. Hay un caso, por ejemplo, de una persona que era obsesiva compulsiva en su vida diaria, tuvo un paro, tuvo una experiencia cercana a la muerte y en su experiencia se situó encima de un monitor de 2 metros de altura y allá había eh, un número o una cifra de 12 números y la memorizó, la memorizó. Imagínate que luego cuando vuelve, dice arriba del monitor, de ese monitor que está allá, hay una placa con un número de 12 números y él escribió la cifra. Entonces pidió que lo constatasen, subieron con una escalera, miraron y efectivamente los 12 números. O, no sé, tienes a Ana Cecilia. Ana Cecilia, cuando tuvo el paro, ella tenía un bebé, una bebé chiquitita que hacía muy poquito que había nacido y ella quería saber dónde estaba su bebé porque no lo sabía, ella cayó en inconsciencia y ya lo llevaron urgente al hospital y hizo un paro. Y en ese paro, en el quirófano, se desplazó para ver dónde estaba la niña. Y la niña estaba en la casa de su tía Marta, porque el marido había ido a acompañarla.
Y entonces alguien tenía que cuidar a la niña. Entonces la vio en la cunita, que estaba bien cuidadita, y ya se quedó tranquila. Pero parece que vas donde tu mente piensas, donde piensas, y es inmediato, y atraviesas paredes, espacios, de todo. Es instantáneo, ¿no? Y luego lo recuerdas. Hay otro fenómeno que es el de la revisión de vida, y Mm, ya hablamos del caso de Xavier Melo, pero sí. también es algo que se presenta con bastante frecuencia y tiene un carácter transformador, es decir, la persona después de eso regresa transformada. ¿Hay algún caso de esos que le haya tocado de personas que usted ha conocido o ha entrevistado? Sí, sí, varios. Y me vienen a la mente dos que tienen que ver con animalitos. Uno, que cuando pues, era adolescente, su hobby era disparar a los gorriones. Y entonces en la revisión de vida sintió el dolor de los animalitos. Ah, Claro, fue muy impactante. Y otro caso en que la persona iba a salir de casa y se dio cuenta de que el canario no tenía agua. Entonces pensó, bueno, es igual, cuando vuelva le pondré. Pues resulta que cuando volvió estaba muerto y sintió el dolor del canario. esto de sentir lo que sienten los demás seres es una característica frecuente, ¿no? ¿Puede Sí. explicarle a las personas que no conozcan mucho sobre este fenómeno en qué consiste? Es una vivencia de lo que la otra persona o el animalito está viviendo y está experimentando. O sea, tú ves como actor y lo que el otro, lo que le has hecho al otro, lo que le has dicho, lo que le has hecho, em, algo que le haya hecho daño. Claro, entonces tienes como una responsabilidad enorme de que todo tiene consecuencias, todo. Entonces es ojo que pensamos, ojo que sentimos, ojo que decimos, que no hagamos daño. El doctor José Morales es uno de estos casos, él vivió. Sí, La gente suele revivir las cosas malas que ha hecho en la vida, no solamente desde el punto de vista de uno, sí, sino de cómo los demás también sintieron, sí. ¿no? Y este es yo creo que ese es el poder transformativo. Tú te das cuenta que lo que le haces a otros, realmente te lo estás haciendo a ti mismo, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Que todos somos uno y que cuando están en ese espacio tienen la percepción absoluta de que todo es perfecto, de que todo tiene su para qué, todo está bien y estamos relacionados con todo y con todos. Ustedes comenzaron el proyecto Luz. Sí, claro, el proyecto Luz es el proyecto de la Fundación. Entonces tenemos en el proyecto Luz un consejo asesor maravilloso, porque tenemos al doctor Pim Van Lommel, al doctor Bruce Grayson, al doctor Raymond Moody, al doctor Iben Alexander y a David Lorimer, que ha escrito muchísimo sobre conciencia y, y bueno, todos están ayudándonos altruistamente y es una maravilla. El proyecto es prospectivo, intenta tener los 344 casos del doctor Pim Van Lommel, sigue el proyecto del doctor Pim Van Lommel, pero con algunas excepciones. Uno es que es la época actual, es que las cosas, los medios han cambiado. Y otro es también que es en cultura hispana. Ellos son anglosajones, nosotros hacemos con América y España. Y hay niños, nosotros tenemos niños desde los 4 años. Retrospectivo quiere decir hacia atrás, es que ya ha pasado. Y entonces la persona que lo ha tenido le cuenta a alguien que lo va a escribir en un libro, pero ese alguien
no puede constatar si realmente hubo un paro cardíaco o no. Y no todas las experiencias cercanas a la muerte se dan en paro cardíaco, pero sí que desde la investigación queremos ver que sea con un paro cardíaco, porque sabemos que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno, que a los 10 o 15 segundos de no tener sangre ya se para y cae en inconsciencia, con lo cual si cae en inconsciencia y su función es la conciencia, estas personas no pueden tener una conciencia. Y un porcentaje de estas personas te dice, un porcentaje alto, te dice que en esos momentos han tenido una conciencia más plena que en toda su vida consciente. Claro, esto desmonta todas las teorías materialistas que nos han enseñado. A mí me han enseñado en la facultad que el cerebro es el productor de la conciencia y cuando se acaba ya no hay nada. Bueno, esto sería retrospectiva, que no se puede constatar. Y la prospectiva es antes de que ocurra la ECM. Tú tienes un protocolo con un diagnóstico, un seguimiento y ha pasado por el comité de ética, ha pasado por diversos mecanismos que te dicen que aquello es correcto, hay una buena praxis y después de eso se puede publicar en revistas científicas los resultados, que es lo que interesa, ¿no? Teóricamente no pueden revelar los resultados todavía porque es un proyecto que sigue, pero sí han tenido algún tipo de evidencia de que las personas que están en este estado de muerte clínica hayan percibido lo que está sucediendo en la sala de operaciones o en las Sí, inmediaciones. sí, sí, sí. Sí, además tenemos algunos casos con una puntuación en la escala de Grayson altísima. Sí. O sea que mm, eso ocurre y es muy interesante porque son cosas que se pueden constatar. Ocurren fuera de tu presencia física, o sea, tú no puedes saber qué está pasando en la sala de al lado o cuando el cirujano va a decirles a los familiares que han tenido un paro, tú no puedes ver qué está haciendo tu marido o qué está haciendo tu madre, o cómo lo dice el cirujano, todo eso, ¿cómo lo vas a ver? ¿O cómo lo vas a oír? Si estás a mucha distancia, ¿no? Usted mencionó que la conciencia no es el producto del cerebro. ¿Cuál sería el rol del cerebro bajo esta interpretación? Bueno, el cerebro nos sirve para la vida diaria y es como una interfaz entre esa conciencia uno y nuestra conciencia individual. Es como una antenita. ¿Sabes? Quiere Como decir que la antena de la televisión o mm, la nube del ordenador. La medicina, en teoría, lo tendría que aceptar porque tenemos la resonancia magnética, que es gracias a la física cuántica. Es un resultado de la física cuántica. Y fíjate que yo cuando estudié medicina, yo estudiaba el cerebro de un cadáver. Y cuando vino la resonancia magnética, pues se pudo empezar a estudiar el cerebro en vivo. Y es una herramienta para el cerebro, para los casos de ECMs, es magnífico. Ahora ha salido un artículo del doctor José Alonso, ha salido un artículo publicado en el que hace, además me pareció que hoy o ayer, hace muy poquito, hace un estudio de personas que han tenido ECMs en tres situaciones. Una, imaginando algo eh, con todo lujo de detalles. Otra es
viviendo algo que ha experimentado, pues que ayer me discutí con mi padre o que cualquier cosa. Y la tercera es la ECM, revivir la ECM. Y, o sea, lo que es auténtico es la ECM. Lo que abre más canales a nivel occipital, a nivel del cerebro en general. Y sin embargo, lo imaginado no, Esto fue un estudio con electroencefalograma. con resonancia magnética funcional. José Miguel Gaona, el doctor José Miguel Gaona también hizo unos experimentos con cerebros de cadáveres para ver si Sí. recibían señales Mm, electrónicas o eléctricas. Y es interesante, ¿no? Esta teoría de que el cerebro es como una antena es o una como antena. que lo que hace es captar esa Sí. conciencia de nosotros mismos, ¿no? Que estamos también como que, o de nuestra alma en otro plano. Más o menos, Sí. ¿cómo lo describiría? Bueno, es un intermedio, es un intermedio. El cerebro es puramente físico y tiene como, pongamos, dos partes. Una que son los pensamientos y otra que son, bueno, todos los procesos físico-químicos, eléctricos normales del cerebro. Pero el pensamiento va más allá de un proceso físico, químico, eléctrico y todavía no se ha podido demostrar cómo se forma un pensamiento. Sin embargo, aparentemente sale de nuestro cerebro, pero todavía no se sabe. Pero fíjate que es curioso que nosotros tenemos que demostrar que la conciencia es no local, que el cerebro no es el productor de la conciencia, frente a una hipótesis de que el cerebro produce la conciencia, porque ¿quién lo ha demostrado? Es Claro. que, Como anestesióloga, usted sabe muy bien que cuando la persona está en coma o está bajo los efectos de un anestésico de estos, no hay, el cerebro no puede producir sueños, no puede producir mm, recuerdos y sobre todo si hay muerte cerebral. Sin mm, embargo, mucha gente que ha tenido muerte cerebral, como el doctor Eben Alexander y tantos otros, regresan hablando de estas experiencias. Entonces, clínicamente o bajo el punto de vista de los médicos, sí o no puede haber sueños, pensamientos cuando se está en muerte cerebral claro. o bajo efectos de las drogas que le dan a uno a veces para ponerlo en coma. Es que tendríamos, esto es un tema súper interesante y para hablar mucho, porque se ha demostrado que personas en estado vegetativo, o sea, con un cerebro sin conciencia, son capaces de, escuchan, sienten y son capaces de responder de alguna manera. Y la gente siempre ha dicho, bueno, son vegetales, pues de por vida se van a quedar así, no hay nada que hacer. Pero hay estudios del doctor Adrian Owen en la Universidad de Ontario, en Canadá, y antes las había hecho en Cambridge con personas con este déficit cerebral que en principio no está funcionando el cerebro, no tienen capacidad cognitiva, no tienen capacidad de nada. Sin embargo, hay estudios de personas también en coma que tampoco está funcionando el cerebro, que han podido, cuando se han recuperado, poder explicar las pruebas que les han hecho, lo que decían, todo. ¿Y todo eso a dónde nos lleva? Pues que el cerebro es un transmisor, pero el que no funcione no quiere decir que la conciencia no esté ahí, ¿sabes? Es que nuestro cerebro izquierdo recibe 400.000 bits de información por segundo y de eso se queda en 2.000.
¿Y qué quiere decir? Que solo coge aquello que le resuene. Y si no te resuena o te parece raro, fuera. Pero la información está ahí. Entonces, cuando estás en coma, cuando estás en una anestesia general, en un paro cardíaco, hay una serie de circunstancias que ese cerebro deja de estar activo. Entonces puede emerger la otra conciencia sin el filtro de ese cerebro izquierdo intelectual que bloquea todo. Cuando ha habido estos personas que han regresado después de un largo coma y han contado estas experiencias, no ha sido a través del cerebro, sino a través de esa esencia esencial o alma. Sí, sí, pero fíjate cuántos casos se han descubierto que no tenían cerebro. O sea, hay casos en Inglaterra ahora no me acuerdo si era un estudiante muy brillante o un profesor que un día tenía dolor de cabeza, le fueron a hacer unas pruebas, un TAC, y salió que no había cerebro. Entonces, ¿cómo había vivido todo este tiempo? Eso sí no lo conocía. Muy interesante. Búscalo porque hay casos que no, simplemente hay una neuroplasticidad y hay partes del cerebro que se pueden ir adaptando, pero la conciencia está ahí. O hay Ah, un caso de una mujer que estaba en coma y era ciega y era un coma terminal, estaba ya desahuciada. Y cuando se despierta casualmente del coma, dice, y ciega, que le han robado. Y dice quién le ha robado, dos personas, y dice los nombres porque llevaban en el bolsillo una etiqueta con el nombre, dice cómo son físicamente y dice dónde está lo que le han robado. La mujer era ciega y estaba en coma. Sin embargo, la policía buscó a estas personas, porque además con nombre, mm, llevaban la tarjetita en el bolsillo con su nombre, y la mujer la había leído en coma. Y luego se confirma, cuando va la policía a casa de estas personas, se confirma que lo que le habían robado y dónde estaba, que era lo que ella había dicho. Fue capaz de ver que le robaban, dónde se lo llevaba, todo. pero esto fue también entonces una experiencia cercana a la muerte. Se salió del cuerpo Sí, y logró sí, ver. sí, sí. ¿Usted tuvo algún tipo de experiencia paranormal o espiritual de joven o quizás de adulta? No, he tenido muchas desde algún momento de conexión con todo y sentirme uno con todo. A, bueno, cosas muy curiosas. Yo digo que siempre en mi vida he ido guiada. A mí me han llevado, me han llevado porque me han pasado cosas muy raras. Cuando estaba Julián enfermo, yo me estaba preparando para lo de la muerte y me fui a un curso de la muerte. Eso era el día 1 de noviembre, que ya sabes que es el de los muertos. Aquí en España, en noviembre a las 5 ya es de noche. Y el curso se hacía en la montaña, entonces tenías que ir por un camino de montaña. En ese camino de montaña, todo a oscuras, no había nadie. Yo me pasé del camino que había unas piedras, yo me pasé del camino, pero como no venía nadie, hice marcha atrás y giré por el camino. Íbamos en el coche 4 personas. Cuando giro, como estaba todo tan oscuro, la rueda me cayó, o sea, fuera del camino, en no sé cómo se llama, por donde pasa el agua, Una que es cuneta o una sí, cuneta, y una rueda se me quedó en la cuneta y el coche se me quedó así, se me quedó así, levantado y bajado de un lado, ¿no? Instantáneamente
aparecieron todo de coches parados en el camino, todos con los focos encendidos, pero era como 10 coches. Cogieron el coche, todo eran personas pues, de 30, 40 años, fuertes, y no dijeron ni hola, ni qué os ha pasado, nada. Cogieron el coche, lo levantaron y lo dejaron en el camino. Entonces yo voy a poner el coche en marcha y miro para atrás. No había nadie, no había nadie. Y las cuatro personas que iban Las contigo, 4 digo, mirad para atrás, no hay nadie. ¿cómo lo interpretas? El ángel de la guarda. O sea, que esas luces a lo mejor no eran de focos de carros, sino que eran las luces Claro, que la gente ve. puede ser, porque además todos más o menos de complexión, no había unas personas de distintas edades. To- Todos eran fuertes y ni dijeron hola, ni dijeron qué os ha pasado, en qué os podemos ayudar. No dijeron nada. Levantaron el coche y ya está. ¿Qué mensaje tienes para una persona que en este momento le tenga miedo a la muerte o tenga una enfermedad terminal o algún familiar haya muerto y está perturbado? ¿Qué le dirías Es sobre la que, muerte? es que la muerte es simplemente muerte del cuerpo físico. Es el vestido en 3D, en 3 dimensiones que nos ponemos para vivir una experiencia en 3D, pero que nosotros somos seres multidimensionales. La diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto tiene los mismos órganos, el mismo número de células, todo igual, pero uno está vivo y el otro está muerto. Hay una energía que da vida a ese cuerpo y en el momento de la muerte desaparece. Y sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hemos visto tantos casos de que la vida sigue, que somos mucho más que este cuerpo físico, que tengan esperanza y que todos los seres que se han ido simplemente nos han adelantado en el camino, pero ellos nos van a venir, cuando nos toque irnos, nos van a acoger y nos van a venir aquí a enseñarnos el nuevo camino y a mostrarnos que la vida sigue. Pero hay tantos contactos después de la muerte, hay tantas, tantas experiencias que no se puede dudar, que no pongamos hemisferio izquierdo poniendo duda de todo, que lo experimentemos. Hay otro fenómeno que es la experiencia de la muerte compartida. Sí. Eso también le sucede a alguien que no está muriéndose, pero tiene una experiencia junto con la otra persona. ¿Lo puede explicar brevemente? Es que es muy curioso. Yo he entrevistado a 2 personas con una experiencia de muerte compartida. Una de ellas no creía absolutamente en nada, y estaban 2 hijos, el hijo y hija, acompañando al padre. Y experimentaron todo lo que experimentó el padre y esa sensación de amor, eso, bueno, todo, y lo experimentaron los dos y, claro, y salieron de dejar a su padre allí muerto, contentos, riéndose, y decían, la gente nos miraba extrañados, parecía que estuviésemos locos. ¿Cómo puedes? Tu padre se ha muerto, pero que lo que vivieron y les cambió la vida. Uno de ellos era ingeniero y se dedicó a estudiar todas estas cosas porque las había vivido. Y otra persona experimentó en el coma del hermano una experiencia negativa. Todo lo que vivió el hermano mientras estaba en coma lo experimentó también él. Y en aquello de los cambios de vida, que las personas que tienen una ECM negativa, parece que la vida no la van a cambiar o que van a estar amargados, pues esta persona ha cambiado su vida, está haciendo meditación cada día, hace una labor social
Hay algo que iba a mencionar, que es la transformación que sufren las personas después de una SM, que Sí. parece es que es uno de los ingredientes o elementos más importantes, ¿no? Sí, fíjate que en nuestro estudio el proyecto Luz es a 8 años, que será muchos más años porque tenemos 19 hospitales, pero se han ido incorporando no todos a la vez. Por tanto, hay unos en fase 1, ahora empieza fase 2 para otros hospitales y en esta segunda y tercera fase lo que vemos es el cambio de vida con respecto a un grupo control también de pacientes en el mismo hospital que han tenido un paro cardiorrespiratorio reanimado, pero que no han tenido la ECM. Y ver la diferencia de vida, ¿no? De valores, de significado. Y eso es muy importante porque ocurre. Pero también lo que hemos visto es que em, no ocurre si no lo explicas, si no la cuentas. Es ¿Cómo como es si eso? tienes algo escondido en tu ser y no acabas de compartirlo porque no te entienden, porque te van a decir que estás un poco loco, que vayas al médico, que te mediquen. Y primero de todo diría que pierden el miedo a la muerte, porque saben que no existe la muerte, porque lo han vivido, no es una creencia, es una experiencia. Entonces lo han vivido y es maravilloso. Después, fíjate que en un 70% cambian de pareja. Y generalmente no por ellos, sino porque la pareja considera que no conoce a la persona que ha vuelto. ¿Sabes? Porque no tienen los mismos gustos. Claro, la persona que ha vivido ese amor tan grande, ha vivido esa unión con todo y con todos, cuando está aquí, lo material le importa poco. Le importa poco, incluso cambian de trabajo y si el trabajo, lo único que te hacía ese trabajo es darte un dinero, cambian de trabajo, cambian de pareja, se vuelven mucho más espirituales, más amor a la naturaleza, a los animales, más labor altruista de apoyo y de ayuda a los demás, porque eso es lo que te llevas. Todo lo demás, la materia se queda aquí. Pero fíjate que me encanta porque el otro día fui a una pastelería aquí, es un pueblito, vivimos en un pueblito, no te digo en el bosque, pero en la montaña, es un pueblito pequeño. Y había en la pastelería dos mujeres hablando de la muerte. Eso no es lo habitual. Y estaban hablando, y una pastelería muy pequeñita, y estaban, mientras se tomaban el café, diciendo que de qué servía todo el esfuerzo material por tener, por tener, por tener, cuando en la muerte todo lo dejas aquí. Y hablaban las dos, que eran de diferentes edades, de los cambios que había producido en sus vidas ver la muerte de alguien que se había pasado toda la vida trabajando para conseguir una serie de cosas y que ni había podido disfrutarla, que la tenía aquí y que la vida no tiene sentido si uno únicamente mira lo material. ¿Cómo hace las personas que estén viendo esto para saber más de la Fundación ICLOVI, qué es lo que ustedes ofrecen y cómo contactarla a usted? Bueno, pues a través de la Fundación ICLOVI, ICLOB alta Y, si entráis en la web, ahí veréis los cursos que hacemos. Hacemos máster de conciencia y liderazgo social, máster de acompañamiento y duelo, máster de percepción extrasensorial y neurociencia y haremos más máster de psicología transpersonal. Tenemos unos profesores impresionantes que los podréis ver allá. Tenéis el proyecto Luz, la investigación, allí está con toda la información que se pueda tener
y bueno, pues todas las cosas que hacemos ahí están y me pueden escribir a la fundación y yo les contestaré. ¿Cuál es el URL de la fundación? www.iclovi.org. ¿Tiene algún mensaje final para las personas que estén viendo este episodio? Pues sí, que no tengan miedo a la muerte, que vivan y que amen, pero el amor con mayúsculas, el amor a su esencia y que cada cual ha venido con unos dones, simplemente los tiene que desarrollar. Y esos dones son para que realizándolos en uno puedas darlo a los demás, nunca son para uno. Todo lo que tenemos es para darlo a los demás, pero necesitamos desarrollarlos y creer en nosotros y saber que somos ese ser que se ha encarnado y que tiene ese cuerpo físico porque ha decidido, porque eso también lo vemos en las ECMs, que es un contrato que tú haces para venir aquí, que todo lo que nos pasa somos nosotros los responsables porque nuestra alma ha decidido venir a aprender, que no son cosas negativas, que todos son para poder sacar lo mejor de nosotros. Ustedes también tienen presencia en YouTube. Quisiera que mencionara. Sí, Claro. claro, claro, tenemos Somos Alma, que ahí damos luz y voz a las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y también a experiencias espiritualmente transformadoras. Entonces tenemos muchos seguidores, tenemos casi 400.000, pero esperamos que os suscribáis. Bueno, y también suscríbanse a este canal, AJ Par Periodista Espiritual, y ha sido un placer tenerlos a ustedes y tener a la doctora Luján Comas. Muchas Ha gracias. sido un placer para mí, AJ. Me encanta este canal. Gracias. La muerte no existe. Este ha sido el podcast de AJ Par, periodista espiritual. La vida persiste. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Tu final